Empezamos y nos encontramos con la clase 3 del seminario 2 en de nuestro equipo de trabajo, quienes lo componen, los profesores Fabiana Yurich, profesora Karen Cejas y el profesor Gabriel Galloso. En la oportunidad voy a estar trabajando con ustedes en esta tercera clase. Vamos a reflexionar algunas cuestiones referidas al derecho a la educación y el sentido, la implicancia de la pandemia. Bueno, antes de hacer referencia a los aspectos teóricos, epistemológicos del encuentro de hoy, quiero comentarles algunos aspectos que ya venimos viendo con el equipo de trabajo en torno a las modalidades y las formas de organización y trabajo del seminario 2, en continuidad con el seminario 1. Bueno, los chats se vienen desarrollando con gran cantidad de cursantes que realizan consultas en torno a, en el caso del chat anterior y de los dos chats sincrónicos, a la guía 1, que proponía este análisis en torno al contexto de la pandemia, los factores territoriales de salud y curriculares, y los llevaba a analizar una experiencia en el proceso de organización de la propuesta pedagógica y de las acciones educativas en el marco de la pandemia. Hemos tenido un grato placer al poder encontrarnos con cursantes que se han interesado y han participado de los chats sincrónicos y también ya estamos haciendo las lecturas y devoluciones de a poco conceptuales, o sea, procesuales, no de calificación, de la guía 1. En este contexto también quiero aclararles, conjuntamente con el equipo, que van a ser 2 guías las que se van a presentar antes del trabajo final integrador. Estas 2 guías, tanto la guía 1 como la guía 2, tienen un carácter procesual y una devolución de índole conceptual, no calificativa. Y vamos a tener 4 clases que nos van a permitir llegar al trabajo final integrador. ¿Qué quiere decir ello? Que esta clase y la siguiente clase van a estar conformadas por la presentación de YouTube, la presentación del PowerPoint y el soporte texto de análisis de trabajo de cada clase. Bueno, aclarando este proceso de organización y incentivándolos a que trabajen y continúen así como están en el proceso de análisis y revisión de las guías, comenzamos con el tema correspondiente al derecho de la educación en pandemia. Bueno, este texto surge de la Revista Internacional de Educación en el marco de la justicia social en el año 2020. El texto se denomina Marcas de la pandemia, el derecho a la educación afectado. En la oportunidad, su autor es Guillermo Ramón
Ruiz, profesor politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, ¿por qué el equipo se ha propuesto trabajar esta mirada en torno a la pandemia y el derecho a la educación y este carácter o mirada en torno a lo afectado, a lo revisado, a lo evaluado del derecho a la educación? Porque venimos trabajando en dos marcos. Un primer marco contextual, dado por el sentido de salud, de territorialidad y de efectos curriculares en torno al COVID y la pandemia, COVID-19. Una segunda propuesta centrada del autor Torres, centrada en la mirada de ese enfoque curricular de las TIC y de las TAC en el contexto de la innovación pedagógica y de la alternancia educativa. Entonces, en este marco, queremos retomar el sentido de por qué el derecho a la educación se vio afectado, vulnerado en el contexto de la pandemia. Entonces, para dar continuidad a esto, el autor marca 3 momentos de referencia histórico-política. Principios del siglo XIX, donde nos habla de la constitución de los estados nacionales modernos desde el contexto europeo al continente americano. Es decir, el objetivo principal de la consolidación educativa y del sentido ciudadano y de política en materia de la conformación de los estados se centraba en el siglo XIX en el objetivo de consolidar, avalar y marcar la identidad nacional del pueblo argentino. En el siglo XX ya aparece, surge y nos da una mirada de complejidad de la vida social y la evolución de los mecanismos de inclusión. Hay un cierre y segmentación que se manifiesta en la escolaridad de la educación de dicha etapa. Es decir, que a este siglo XIX, marcado por el principio de identidad y de la influencia de los países europeos en el contexto americano, conforme los estados nacionales, el siglo XX trae una nueva complejidad, porque ya se empiezan a observar lógicas de segmentación. ¿Qué quiere decir lógicas de segmentación? Lógicas de separación, de jerarquización dadas por el sentido de las diferentes clases sociales. El autor nos manifiesta que la lógica de los procesos nacionales se plantea frente a los discursos de los procesos de transferencia internacional de las políticas educativas. Este siglo XX se empieza a detectar
revisar y plantear un modelo basado en lógicas internacionales conforme a políticas de Estado neoconservador y o neoliberal. Es decir, políticas que van incursionando en América Latina, políticas educativas, y que se van planteando como lógicas de funcionamiento a través de ese mecanismo de regularización de los organismos internacionales. ¿Qué trae ello consigo? Una mayor fragmentación en el sistema educativo y una mayor segmentación. Por eso es que del siglo XIX al siglo XX vemos una mayor complejización basada en esa lógica. En principios del siglo XXI, la educación formal y los rasgos de las sociedades contemporáneas se plantea la importancia, no porque no se lo haya planteado antes, sino que se pone en la agenda de gobierno la importancia del derecho a la educación como marco de definición de agenda pública. Es decir, bueno, tenemos que revisar el ingreso a la salud, el ingreso a la educación, a la vivienda, en contextos de política pública. Y entonces es en este periodo que surge la educación en los derechos humanos, las consecuencias de la pandemia COVID-19 y el principio de alternancia pedagógica, ¿no? Cómo se contrarresta estos mecanismos de no asistencia a la educación formal en primera instancia y que luego se va modificando con mecanismos de alternancia pedagógica. Bueno, pasando este momento de marco de referencia político histórico, el autor plantea la importancia de la educación desde los derechos humanos y la Declaración de los Derechos Humanos, sancionada en 1948. ¿Y qué implicancias tiene esa organización y esa fundamentación de los derechos humanos en los sectores formativos? Bueno, en primer lugar, y destacable y muy preponderante en el texto que van a leer, el derecho a la educación hace referencia no solo a un derecho de las personas a recibir educación, como todo derecho humano, sino que también implica las obligaciones estatales específicas. Esto lo cita y lo citamos con Thomas Sebeski el año 2001. El autor ya plantea en esta instancia que el derecho es un derecho, el derecho a la educación es un derecho humano, como lo plantea la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pero que a ese sentido de el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad, el derecho a la prestación social, se une la correlativa implicancia del Estado y su responsabilidad máxima de hacerse cargo de tales acciones. Otro punto destacable es que este derecho comprende desde el plexo normativo internacional, dice el autor,
plexo quiere decir desde el soporte, el marco normativo internacional, que es el derecho internacional la Carta Internacional de los Derechos Humanos, un catálogo de obligaciones a cargo de los estados nacionales para respetar ese derecho, para protegerlo, para cumplirlo, para realizarlo y desde un sentido de ciudadanía y criterio de política educativa en el marco de alternancia, garantizarlo. Para ello debe favorecer un desarrollo normativo para la educación que contemple tanto el dictado de reglas y procedimientos como así también eficaces sistemas administrativos y judiciales para un acceso o con un acceso igualitario. Doctor Ruiz, en el año 2020 nos dice con un acceso igualitario. Incorporo para un acceso igualitario. Bueno, nosotros, y ustedes lo han marcado, sus experiencias que hemos leído, tenemos, conforme a este sentido de respetar, proteger, cumplir, realizar y garantizar ese derecho, tenemos una ley común que es la Ley de Educación Nacional número 26.206, sancionada en el año 2006. Esa ley se convierte en la columna vertebral que resguarda el compromiso estatal, la responsabilidad estatal y los mecanismos de regulación a través de diferentes acciones, definiciones y estrategias de gestión política. En ese contexto, incorporamos con el equipo un término que es el de la subsidiariedad del Estado. ¿Por qué ponemos acá este concepto? Lo subsidiario, ¿no? Aquello que es, si nosotros buscamos en el diccionario, subsidiario nos da a revisar la idea de algo secundario, de algo que en esa mirada de contemplar el rol del Estado se corre de su responsabilidad central para dar lugar a otros sectores de carácter privado, de carácter de empresa, para regular las acciones estatales o públicas. Entonces, eso es lo que no debe contemplarse frente al derecho a la educación. No debe contemplarse un rol del Estado basado en la subsidiariedad. Debe contemplarse un rol del Estado basado en la principalidad. Es decir, en un contexto de pandemia, que ahora lo vamos a ir analizando, revisar el derecho a la educación como criterio único de organización en los mecanismos de regulación central del Estado y, como dice el autor Ruiz, en los sistemas administrativos y judiciales. Como verán, esto tiene que ver con un sentido macro de regulación de las políticas públicas, pero en la pandemia y en el contexto de revisión del concepto del derecho a la educación en el marco de la pandemia.
Bueno, ahí, justamente en ese contexto del derecho a la educación, con los autores antes mencionados y el autor que regula y analiza y presenta este texto, se incluye en el sentido de la principalidad del Estado, no de la subsidiariedad del Estado. Recordemos que la subsidiariedad del Estado es cuando el Estado se corre de su rol central y aparecen otros sectores a los cuales mencionábamos, sectores internacionales, privados, empresas, que tienen un poder diferente del poder del Estado, ¿no? Y en la principalidad es el Estado quien marca las reglas del juego bajo el sentido de la legitimidad del Estado, ¿no? Bueno, en ese contexto se plantea la idea de que el Estado en su principalidad marca un sentido de igualdad o debe respetar, marcar, considerar un principio, una base de igualdad, ¿no? De igualdad de oportunidades. El derecho internacional, o sea, la Carta respecto a los derechos internacionales de 1948, del hombre, entre los que está la educación, marca un principio de estos derechos internacionales es la igualdad. Aldao y Clérico, en el 2019, mencionados en este texto, plantean ciertas fórmulas o determinadas fórmulas y principios para analizar el sentido y alcance de la igualdad. Entonces plantea tres aspectos o tres formas de entender la igualdad. La igualdad formal, la que distingue un marco conceptual tradicional con categorías formales de organización, es decir, una igualdad basada en categorías, en una categorización. Si recordamos la filmina inicial, donde mostramos los momentos entre el siglo XIX y el siglo XX, se observa una categoría más bien tradicional de la educación formal, inclusive el siglo XX nos plantea una segmentación basada en una categorización. Una segunda fórmula se pregunta por la legitimidad de la igualdad. Bueno, ahí ya vamos por un sentido más esencial, ¿no? Es decir, la igualdad surge, sí, a partir de una categoría de factores, de contextos, de realidad, de experiencias, pero es legítima conforme a la Carta de los Derechos Internacionales del Hombre en 1948. Es legítima en torno a la Constitución Nacional Argentina. Es decir, se basa en la legitimidad de los criterios de clasificación y las razones en las que se basa dicha clasificación en contextos de igualdad. Es decir, se pregunta por la legitimidad y por los contextos de donde surge esa categorización. No solo plantea una categoría formal, sino que ya se adentra en una mirada en torno al sentido de legitimidad, si es legítimo, si es viable, si es posible esa categorización y si esa categorización se basa, se respeta y se organiza
en los contextos de igualdad. Y finalmente, se toma o se define una perspectiva de los autores, definen la perspectiva de igualdad como proceso de redistribución. O sea, un mecanismo más dinámico que los dos anteriores, uno centrado en una categorización formal, el otro intentando y planteándose un sentido de legitimidad en la categoría de la igualdad, y acá el sentido de la igualdad como un proceso de redistribución y reconocimiento que apunta a evidenciar las desigualdades de orden material y simbólico. Es decir, ¿qué nos quieren decir Aldao y Clérico en estas tres miradas? Bueno, revisemos el sentido de igualdad, pero no desconozcamos las desigualdades visibles en los contextos y que tienen un orden material y simbólico. Material, ¿qué quiere decir? Real, en experiencia. Simbólico, en los procesos de interpretación teórica, analítica, conceptual. En ambos tenemos que redefinir la mirada de la igualdad. ¿Y quién en este contexto del siglo XXI, que es el tercer momento que vemos en la segunda filmina, nos pone frente a la definición de la redistribución de la igualdad? La pandemia. Porque surgen, como vimos, nuevos mecanismos curriculares, nuevos actores, nuevos instrumentos de regulación en la educación, y aparece la educación a distancia como mecanismo central, ¿no?, de regulación educativa. Y hay la educación formal, presencial, ir desapareciendo por un tiempo y apareciendo los mecanismos digitales, hay un vaivén y hay una modificación en el sentido de la igualdad, tanto en su orden material como simbólico. Bien, así continuamos con el sentido de que esa redistribución de la igualdad se da con el cierre de la educación formal como medida sanitaria para el control de la pandemia. Decíamos, bueno, hay un cierre de la educación formal, hay un cambio en la agenda política, entonces este cierre de la educación formal en el siglo XXI, de los tres que trabajamos, siglo XIX, XX, XXI, como medida sanitaria para control de la pandemia, a fin de poner en la agenda política el tema, ¿no? A fin de poner en la agenda política el tema de correr la educación formal, se propone, en primer lugar, el cierre de las clases presenciales en todos los niveles educativos en la amplia mayoría de los países del mundo, lo cual se basa en la creencia de que esta forma se reduciría el contacto entre las personas y así se interrumpiría la transmisión del virus. Esto lo menciona, entre otros autores, Wiener en el año 2020. Como agenda política, el cierre de la educación formal, el cierre de las clases presenciales. En segundo lugar, las políticas
dispuestas a partir de marzo de 2020 han modificado las características básicas que ya han apuntado a mantener la continuidad pedagógica de la educación formal a través de plataformas digitales. Lo que veníamos diciendo, esta redistribución del sentido de la igualdad, ese concepto se va modificando porque la continuidad pedagógica de la educación formal se la modifica por las plataformas generales. Así se genera una situación en la que se evidencia una separación del espacio comunicativo respecto del material, o sea, del material de estudio en torno a la comunicación. En primera instancia, los autores dicen, la enseñanza se ha separado de la copresencia en las aulas e instituciones educativas y los hogares en el año 2020 se han transformado en espacios de trabajo escolar. Entonces, esto nos ha llevado, y ustedes lo plantean en sus experiencias, a una lógica de la agenda política que se va modificando en torno a ese cierre, primero en 2020, de la educación formal, la aparición de los mecanismos digitales y la transferencia, digamos, en primera instancia de la educación y la copresencia en las aulas a los hogares, con el trabajo escolar en dichos ámbitos. Esto, por supuesto, en el 2020. Bueno, ¿qué consecuencias tiene para la educación a través de las plataformas digitales y para el ejercicio del derecho a la educación? Bueno, hay que ver, en primer lugar, ¿no es cierto?, cómo este cambio de la plataforma en torno a la educación formal en una agenda de gobierno con presencialidad a el traslado de una plataforma con sentido digital en la comunicación en los hogares en pleno proceso de pandemia, ¿cómo afecta tanto a la educación como al derecho a la educación, como principio de igualdad? Recuerden que veníamos trabajando el sentido de alcance e igualdad. Bueno, ¿qué ocurre? La adopción generalizada y vertiginosa de la educación a distancia como forma de mantener el estudio en ese sentido inicial de los países encontrándose frente a una pandemia mundial, a través de plataformas digitales ha sido una de las decisiones más generalizadas de los gobiernos y de las autoridades educativas. Es decir, en primer lugar, ha sido una adopción generalizada de las políticas educativas en los primeros procesos de encuentro con la pandemia y sin mecanismos de vacunación todavía. Contexto 2020 nos mencionan los autores. Bueno, así que ocurre la virtualización de las clases presenciales, tanto por su carácter masivo y compulsivo como por la forma de comunicación y trabajo con los estudiantes, trajo diversas cuestiones técnicas y pedagógicas y de estrategias didácticas, tanto en los docentes como en el rol de los estudiantes. Y también en el rol de padres y tutores, más específicamente en todos los niveles y modalidades
pero el estudio destaca más específicamente la educación inicial, infantil y primaria. Entonces, hay una llegada avanzada, generalizada, de los mecanismos digitales. Esto trae cuestiones al encuentro, tanto cuestiones de índole técnica, cuestiones de índole administrativa y cuestiones de índole pedagógica en las estrategias didácticas a docentes, estudiantes y tutores en diferentes niveles y modalidades, pero en una forma más significativa en el nivel inicial infantil y primario. ¿Cuáles son las reflexiones que surgen en torno a estas perspectivas de cuestiones que surgen a partir de el impacto generalizado de lo digital y de la educación a distancia frente a la pandemia 2020 y la educación que formal o presencial se corre y o desaparece? Un aspecto sumamente importante a considerar es el acceso de la población a los recursos que brindan las tecnologías aplicadas a la educación a distancia. Este es uno de los aspectos o cuestiones que se encuentran con diferentes circunstancias y que el autor plantea como uno de los mecanismos de redistribución y redefinición de la igualdad, porque no todos acceden de la misma manera a las tecnologías aplicadas a la educación a distancia. Burbules y Calister, en el 2001, autores que menciona el epistemólogo y politólogo, diferencian entre un acceso instrumental y un acceso real a ese proceso de ingreso generalizado de lo digital. Un acceso instrumental y un acceso real. El primero se vincula con la posibilidad, que es lo que les decía en forma anterior, de contar con la infraestructura necesaria, equipamiento, conectividad, recursos, para poder acceder al contenido educativo. El segundo tipo de acceso, el real, refiere a la posibilidad de una apropiación relevante de las tecnologías en términos de formación de la persona. Un acceso que debería ser equitativo desde el enfoque del derecho a la educación en la medida que favorezca aprendizajes equivalentes entre los estudiantes. Entonces, Burbules y Calister nos dicen que el acceso instrumental tiene que ver con la posibilidad de redes e infraestructuras necesarias para poder acceder a equipamientos de conectividad y de instrumentos o recursos de educación a distancia, y así llegar al contenido educativo. Pero el real nos plantea a la posibilidad de acceder a una apropiación significativa de esas tecnologías. Y ahí ingresa el sentido de lo equitativo basado en la igualdad que veíamos en los ítems anteriores. Recuerdan que veíamos una igualdad formal basada en categorías, centradas en el principio de categorizar el sentido de lo equitativo o lo igual para todos. Un segundo sentido basado en el alcance de la legitimidad. ¿Es legítima a todos? ¿Por qué? ¿Y cómo?
y un tercero que nos hablaba de una redistribución de la igualdad pensando en mecanismos de acceso real y de vinculación apropiada desde el enfoque al derecho a la educación. Es decir, desde el enfoque primario, esencial y basado en los derechos internacionales del hombre, es decir, en la medida que favorezca aprendizajes equivalentes en todos los estudiantes. Y es ahí donde el autor plantea la importancia de la redistribución de la igualdad. ¿Por qué? Porque en realidad, y bajo muchas de las experiencias que ustedes han contado y que hemos tenido nosotras como profesoras y profesores, esa realidad entre la apropiación de la tecnología y el aprendizaje real basado en la igualdad no ha ocurrido en su totalidad. No ha habido una redistribución esencial de la igualdad de las oportunidades. Por eso él plantea que ese mecanismo de acceso generalizado ha profundizado cierto sentido y alcance de la igualdad basado en el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque no todas las alumnas, los alumnos y los cursantes han tenido las mismas posibilidades de apropiación. No solo del recurso, sino también del aprendizaje, ¿no? Y ahí ingresa lo cognitivo y la posibilidad del puente entre lo que se enseña y lo que se aprende como contenido significativo. Y en último punto, el autor plantea conclusiones, o sea, implicancias y escenarios para el ejercicio del derecho a la educación en pandemia y avanzando ya en el siglo XXI, en este proceso de desescalada que se va realizando conforme a criterios precisamente de igualdad, plantea las siguientes conclusiones. La educación formal cumple muchas funciones más allá de transmitir conocimiento. Hay que considerarla como un espacio de conversación, de trabajo para lo común y lo individual, bajo el principio de igualdad. Principio de igualdad, como lo veíamos en las tres referencias. Por lo expuesto, es importante reconocer que el mayor riesgo es que no se contemplen profundamente las condiciones de emergencias sanitarias, sociales, psicológicas y tecnológicas generadas por la pandemia del COVID-19, ya que ello afectará el ejercicio del derecho a la educación y sus implicancias formativas para el desarrollo humano. Es decir, de este modo, el proceso de alternancia pedagógica permitirá intercambiar y entramar acciones virtuales, semipresenciales y posteriormente presenciales. Entonces, en estas
conclusiones en torno a los escenarios del ejercicio del derecho a la educación, sacamos como ideas principales que a la educación formal hay que considerarla como un espacio de educación común, igualitario, basado, hay que considerarlo como un principio de igualdad basado en una igualdad centrada en la redistribución y la legitimidad en los procesos de definición y categorías en torno a la igualdad. Y no dejar de ver en este contexto de pandemia y de alternancia las consecuencias, condiciones y emergencias contextuales que han surgido con el COVID-19 y que nosotros las mencionamos con el informe de la UNESCO en la primer clase del seminario 2. Y por último, darle un espacio a lo que estamos trabajando justamente en esta diplomatura y que es parte de la agenda política educativa actual, que es la alternancia pedagógica, que permitirá, bajo ese principio de igualdad, intercambiar y entramar acciones virtuales como instrumentos, como soportes, clases semipresenciales, o sea, mixtas, y clases presenciales en el proceso. Bien, hasta acá, entonces, hemos presentado este texto que nos lleva de cómo se debe analizar el derecho a la educación en el contexto de pandemia, cómo surge su sentido y alcance en la redistribución y categorías y cómo se analiza en la mirada con el contexto de una agenda de política educativa y de las implicancias pedagógicas y didácticas en el contexto tanto de pandemia como de alternancia educativa. Y nos estamos encontrando con el profesor Gabriel Galloso y conmigo en la clase número 4.